un segundito. Ya. Súper. Entonces, ¿está claro el concepto de mínimo producto viable y por qué existe el ciclo iterativo de aprendizaje? Bueno, espero que sí, espero que sí. Muy bien. Entonces, Sonia nos dice que sí, Carolina también. Excelente. Bien. Entonces, como les decía, al final, ¿cuál es el objetivo en este mundo digital? El objetivo es evolucionar el producto, es entender que mis productos nunca se terminan de construir. Yo lideré el desarrollo de una de las versiones, bueno, de varias de las versiones de móvil, pero el producto, y hace año y medio ya no estoy en móvil, pero el producto que era en esa época al que es hoy, pues es otro completamente diferente. Evolucionó y no ha parado de evolucionar y cada 2 semanas llegan versiones nuevas de los productos. Porque el objetivo hoy es entender cómo hago para poder recoger información rápidamente de mi cliente y evolucionar mi producto y poder aprender de ese cliente, que era distinto a lo que pasaba antes. Yo saco la Coca-Cola y te tomas la Coca-Cola. Si no te la tomas, pues es tu problema, no el mío. ¿Sí? Ya no, porque el cliente tiene más información, porque el cliente tiene más opciones, porque el cliente se está acostumbrando a que hayan compañías que resuelven sus dolores. Es un poco el famoso ciclo iterativo de aprendizaje del que les hablaba, que la próxima semana, de hecho, creo que tenemos un taller de Lean Startup, donde vamos a profundizar en justamente esta metodología. Pero un brochazo rápido de lo que es ese ciclo iterativo de aprendizaje y de dónde viene. Entonces, nace un poco de esa metodología de las startups gringas para evolucionar rápidamente mediante la validación en el mercado. Entonces, tiene tres momentos fundamentales. Un momento de construir, un momento de medir y un momento de aprender. Y en esos tres muy grandes momentos, pues hay un paso a paso, ¿sí? que se lleva de manera muy rápida y es, vea, entienda cuáles son sus hipótesis. ¿Qué es lo que tiene que ser cierto para que su idea o su producto funcione? ¿Quién es su cliente? ¿Cuáles son esos supuestos de quién es su cliente? ¿Cuáles son sus problemas y cómo lo vamos a solucionar? ¿Cuáles son los riesgos asociados a esa idea? Y ahí entonces llegamos a un momento donde construimos algo. Construimos un prototipo, construimos un MVP, construimos la primera versión de lo que sea, nos inventamos un video para compartir y que la gente entienda qué es lo que quiero construir y lo pongo en el mercado de manera controlada, ¿sí? Evidentemente, para poder ir agrandando mis ciclos de aprendizaje. Pero lo pongo en el mercado. Y cuando lo pongo en el mercado, tengo una ventaja inmensa con relación a las personas que se están o a mis competidores que se están creyendo inteligentes desarrollando productos sin preguntarle a la gente. Y ojo que hay una diferencia entre hacer lo que la gente quiere, porque normalmente la gente no sabe qué quiere, y encontrar los dolores que la gente tiene y resolverlos con algo. Y este ciclo o esta metodología un poco está basada en eso. Una vez lo pongo en el mercado, puedo medir qué sucede. Y una vez puedo medir qué sucede, puedo aprender qué está bien y qué está mal. Sobre lo que está bien sigo evolucionando y sobre lo que está mal puedo tomar decisiones. Y de esto y de este contexto del que acabamos de hablar, pues nace Design Sprint. Una metodología que tiene una combinación entre, digamos, las metodologías ágiles, ¿sí? De desarrollo de productos y demás, las metodologías de diseño y de creatividad e innovación como Design Thinking, ¿vale? O How Might We, y que de hecho es una de las metodologías que trabajamos en alguno de los talleres pasados. Y la mezcla de varios componentes de esas metodologías, pues dio Design Sprint. ¿Sí? ¿De dónde salió esto? Salió de Google, ¿sí? De uno de los bracitos de Google que se llama Google Ventures, que es digamos, una división de Google que se encarga de acelerar compañías en las que Google estaría potencialmente interesado
digamos, como modelo de negocio y se encargan de acelerar esas compañías. Algunas compañías son, digamos, están en etapas iniciales, entonces Google Ventures les ayuda a poder tener un prototipo y probar si la idea funciona o no. Otras están un poquito más avanzadas, entonces les ayudan, digamos, desde otro tipo de metodologías. Pero en ese proceso de ayudar a las compañías, pues dos o tres personajes dijeron, venga, un segundo, tiene que existir una manera en la que yo pueda rápidamente entender si la idea funciona o no funciona, pero no puede ser únicamente poniendo post-its en las paredes y creyendo que somos más inteligentes que el cliente. Y entonces se diseñaron una metodología que ya vamos a ver, que consta de 5 momentos en los que uno puede ir desde la idea hasta el prototipado, incluyendo validaciones permanentes de ese prototipo. Entonces, ¿por qué un design sprint? Y la respuesta, pues, es bien interesante. En la medida, entonces aquí tenemos esta gráfica, entonces en la medida que el tiempo pasa, ¿sí? Si yo no lanzo algo al mercado, mi costo de innovar empieza a crecer, ¿verdad? Pero la incertidumbre, en teoría, debería empezar a disminuir. Pero si yo no lanzo nada al mercado, ¿cómo hago para disminuir la incertidumbre? Nunca voy a tener 100% de certeza. Nunca. Es inevitable. Nunca. Es imposible, de hecho. ¿Sí? Siempre va a haber algo, un COVID que llega y nos cambia el escenario. Pero en la medida que yo puedo hacerlo, hacer mis ciclos de iteración de producto y de lanzamiento al mercado más rápidos, tengo dos características fundamentales. Disminuyo la incertidumbre, no la elimino, pero la disminuyo y optimizo mi costo. Porque si yo ya tengo algo en el mercado y estoy aprendiendo qué está pasando con ese algo, pues probablemente no voy a enfocar mis esfuerzos y mis recursos en cosas que no van a hacer crecer mi producto o mi negocio. Entonces, pues nace Design Sprint como una metodología que no solamente ayuda a disminuir la incertidumbre, a optimizar costos, sino que ayuda de verdad a construir soluciones basadas en las necesidades y dolores del cliente. ¿Sí? Entonces, ¿de qué consta Design Sprint? Consta de 5 grandes momentos, que dentro de la metodología, pues hay muchas variaciones y uno puede hacer esto no en 5 días seguidos, sino en 5 días cada semana, pues un día cada semana y pues hace 5 semanas, dependiendo de la disponibilidad de los equipos, dependiendo de qué tan maduros también y tantos recursos uno pueda tener, pero normalmente, y pues lo más recomendable sería que uno pudiera utilizar esos 5 días seguidos. Entonces, ¿cómo resolvemos problemas en 5 días? ¿Y de qué está compuesto cada uno de esos días? Y esto es Design Sprint, una metodología donde uno mapea, digamos, traza un reto, un problema a resolver, mapea una solución, la valida con expertos, diseña posibles soluciones, decide cuál de esas soluciones es la mejor, prototipa esa solución y prueba la solución con el cliente final, con clientes reales. Entonces vamos a ir día a día en el sprint. Primero, el lunes o el primer momento, que es el momento del mapa. En ese primer momento hay, digamos, como dos puntos claves o tres puntos claves dentro de lo que sucede ese día. El primero es definir un reto. ¿Cuál es el reto que necesito resolver? ¿Cuál es el problema que necesito resolver? Y el problema no puede ser como, eh, es que no sé si debería tener una aplicación o una página web. No. Cuando formulamos ese tipo de problemas, cometemos errores porque estamos pensando en nosotros, en nuestros recursos, no en el cliente. El problema debería ser, si yo soy, no sé, una aplicación financiera, ¿por qué mi cliente necesita un crédito?
O refraseado, digamos, eso es como si yo estuviera haciendo How Might We, pero es refraseado un poquito ese problema. Mi cliente no tiene acceso al crédito, luego yo le quiero dar acceso al crédito. ¿Qué tengo que hacer para que la gente de bajos recursos pueda tener crédito? ¿O qué tengo que hacer para que todos puedan acceder a educación? El reto que definamos o que se define normalmente en un design sprint, pues es justamente como su nombre lo indica, algo que sea retador, algo que nos lleve a poder buscar una solución, no necesariamente funcionalidades dentro de un producto, si pongo el botón rojo o verde, si hago una aplicación en una página web, si mejor utilizo un chatbot. Eso hace parte de más adelante, del prototipado. Pero en este momento, la definición del reto es clave porque es lo que nos va a guiar a través de los 5 días construyendo una solución. El segundo momento clave dentro del lunes o dentro del momento 1 del design sprint es el momento de hacer un flujo de la posible solución. Entonces, este ejemplo que tienen acá es de hecho un ejemplo real de, una, de un hospital en España que quería resolver un problema que tenía y era que tenía un gran programa de trials o de experimentos para personas con cáncer, pero no podía llegar a las personas a las que ese método o digamos, esos procedimientos les podía solucionar, digamos, un poco la enfermedad. Entonces no podía llegar a esos trials. Entonces se pusieron a pensar y dijeron, oiga, hoy en día con inteligencia artificial nosotros deberíamos poder llegar, no sé qué, pero antes de empezar a pensar en tecnología, decidieron correr un design sprint. Y dijeron, vea, lo primero que vamos a hacer entonces el lunes es definir el reto. El reto es que necesitamos encontrar a los enfermos de este tipo específico de cáncer alrededor del mundo para poder darles de manera gratuita un trial o un experimento digamos, en nuestros procedimientos. ¿Sí? Entonces, lo primero que hicieron fue decir, ok, entonces, normalmente lo primero que uno hace cuando construye este flujo es decir, quiénes son los actores involucrados en la situación. Y en el caso de ellos, entonces dijeron, están los pacientes, evidentemente, están los doctores y está el coordinador del programa. Hay 3 actores. Y fíjense que esto podría ser, si uno se pusiera a pensar en la manera tradicional de hacer producto, ¿sí? Donde hace flujos súper detallados y demás, que además es muy valioso, pero más adelante, ¿sí? Cuando ya está probado el producto, o por lo menos la idea, pues si uno se pusiera a pensar de esa manera, este flujo que estamos viendo en pantalla sería una cosa monstruosa, probablemente en un archivo de project management, probablemente en esos archivos donde uno hacía flujos, ¿no? De qué pasa así, entonces habían rombos y habían cuadraditos y demás. Entonces, el primer paso, de manera muy sencilla, es quiénes son los actores. Y después en la construcción de ese flujo alto nivel de manera sencilla, pues viene cuál es la interacción de esos actores. Entonces uno dice, ok, entonces el paciente, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Ir y pedir, digamos, una aplicación, aplicar al programa en una página web, en lo que sea, todavía no estamos pensando en eso. Pero el paciente, pues tiene que aplicar al programa. Es la primera interacción. Una vez ese paciente aplica, ¿sí? Hay un proceso en el que interactúan tanto los doctores o el equipo médico con el coordinador del programa. ¿Cuál es ese momento? Es el momento en el que dicen, mire, tenemos a toda esta gente registrada, ahora tenemos que compararlo contra el perfil de pacientes que necesitamos y ver quiénes sí aplican y quiénes no aplican. ¿Sí? Y esto en un momento inicial no sucede con inteligencia artificial en la historia real de este ejemplo. Sucedía literalmente con los doctores sentados en una mesa, el coordinador sentado en una mesa y definiendo con papeles quién iba, y quién no iba para el trial. Y una vez pasa este match, ¿verdad?
Entonces, si el paciente aplicó, lo que va a pasar es que lo van a citar, ¿verdad? O le van a agendar una cita para discutir pues ya el programa como tal y demás. Y si el paciente acepta, pues viene un momento donde se tendrá que enrolar en el programa, ¿verdad? Ahí interactúan tanto el paciente como el coordinador en todos los temas administrativos y después, entonces, empezaría la terapia. Fíjense cómo de un proceso que podría ser absolutamente robusto, uno, sector salud, dos, pensando en inteligencia artificial y todo eso, podría aparecer alguien que diga, primero tenemos que tener el algoritmo. No, no tenemos que tener el algoritmo. Solo tenemos que probar si somos capaces de alcanzar a esos pacientes de manera ágil y si somos capaces de entender las variables por las cuales esos pacientes deberían entrar en ese programa. Perdón. Bien. Entonces, una vez pasa esto en el primer día, ¿sí? Y uno está ahí con su equipo, porque normalmente son equipos interdisciplinarios, 5, 6, 7, máximo 10 personas en el sprint. Una vez el equipo está, digamos, como alineado con este flujo, lo que propone la metodología, no siempre se puede, pero lo que propone la metodología es que ojalá uno pudiera validar este flujo con expertos. ¿Sí? Entonces, en este caso, uno podría traer a doctores, podría traer a gente de datos para entender si las cosas en el futuro se podrían hacer o no. Expertos que le permitan a uno validar que lo que uno está pensando, podrían ser clientes incluso, pacientes en este caso, que lo que uno está pensando hace sentido. Entonces, y fíjense que ahí viene la primera validación. En el primer día de la metodología, viene la primera validación. Viene el segundo día de la metodología. Entonces ya construí un flujo, ya entiendo cuál es la interacción de mi cliente, la interacción mía y la interacción de otros posibles actores dentro de la plataforma. ¿Qué sigue? En el segundo día nos vamos a poner todos el sombrero de diseñador. Hola, qué pena. Creo que hubo como algún problema técnico porque se salió. Vamos a volver entonces nuevamente. Ahí me están escuchando. ¿Me pueden confirmar, porfa, por el chat y si están viendo la pantalla? Listo, perfecto. Súper. Bueno, muy bien. Entonces, les decía, entonces en ese segundo día, el gran objetivo es que cada uno de los miembros del equipo tenga algo tan sencillo como esto. Un diseño inicial de cómo se imagina uno que podría ser
el producto o el servicio, ¿sí? Porque podría ser un producto digital o un servicio digital o un servicio o un producto tangible, porque al final esto aplica, hoy estamos hablando de emprendimiento digital, pero aplica si yo quisiera, y hay casos reales de productos tangibles o productos digitales. Entonces, en ese segundo día, el gran objetivo es que el equipo tenga esto y que haya pensado en, con base en el flujo que construimos en el primer día, cómo fue. Eh, ok. Entonces me dice, Oscar, qué pena, ¿te puedes devolver un poco? La imagen se quedó congelada al iniciar el día 2. Ah, bueno, dale, dale. Un segundo. Tum, tum, tum. Entonces, bueno, pues aquí estábamos en el día 2. La siguiente era esta, que era donde les decía como, bueno, el gran objetivo, digamos, de ese día 2 es que la gente en sus mejores intentos y capacidades pues pueda construir un producto y una experiencia de lo que debería ser el producto con base en el flujo que construimos el día anterior. Y esto de hecho son temas reales y pues la idea es tener cosas como estas, ¿sí? Pues muy sencillas. Hoy en día que estamos como todos remotos y en el mundo digital y demás, pues hay herramientas para poder hacer esto, pero incluso sigue funcionando muy bien que la gente pues dibuje en hojas y le tome fotos o ese tipo de cosas si es que uno está corriendo design sprints remotos. ¿Sí? Bien. Entonces terminamos el segundo día con un montón de diseños distintos, ¿cierto? De la interpretación de cada uno de lo que era ese flujo. Y ahora vamos al tercer día. Entonces el tercer día hay un ejercicio muy chévere porque es el día de decidir cuál es el flujo que sí funciona, ¿sí? Que puede ser el de alguno de los miembros del equipo o una mezcla del de todos. Y ahí está el valor también de este tipo de metodologías, que no es una sola persona pensando en diseñar algo, no es una sola persona en su concepción diseñando un producto, sino que son varias personas pensando en cómo resolver un problema a través de un producto. Y de nuevo, cambia todo en la mentalidad y en el resultado final del producto. Entonces, el gran objetivo del miércoles es que como equipo, cada uno exponga su solución y que definamos cuál es el paso a paso del flujo que como equipo vamos a prototipar. Y en ese momento es bien importante que uno tenga en cuenta algunos factores como lo que nosotros llamamos los puntos de fricción del cliente. ¿Qué va a pasar cuando el cliente se registre? Si es que yo tengo un registro. ¿Qué va a pasar cuando el cliente abra la caja de mi producto? Si es que es un producto físico. ¿Qué le voy a decir? ¿Cuáles son esos puntos de fricción o alegría que pueden existir en ese paso a paso que estamos diseñando? Y parece fácil el miércoles, pero no lo es. No, no es nada fácil el miércoles, porque es un proceso de ponerse de acuerdo. Una segunda cosa que pasa en ese tercer día del proceso de Design Sprint es que miramos referentes de nuestro sector o de otros sectores. ¿Qué quiere decir eso? Que salimos y vemos si alguien ya ha intentado resolver ese problema o problemas similares. Entonces, hay una metodología que se llama How Might We, que es convertir el problema en una pregunta del estilo ¿cómo resolvería tal cosa? ¿Cómo podría resolver que la gente no se pueda montar un bus? ¿Cómo podría resolver que la gente no acceda a crédito? Y ese tipo, digamos, refrasear los problemas en preguntas. ¿Para qué? Para encontrar justamente esos referentes que hayan resuelto problemas similares de mi industria o de otras industrias. Hay una concepción que solemos tener y es que nos comparamos únicamente contra negocios similares al nuestro, ¿sí? O contra ideas similares a la nuestra. Y resulta que en el mundo de hoy, no solo por digamos, por la existencia de productos sustitutos que siempre ha habido, sino también porque hoy en día cualquiera puede entrar en una industria de hoy para mañana, ¿sí? Quizás los taxis nunca se imaginaron que los carros particulares en algún momento de la historia pues también fueran a prestar el mismo servicio que ellos hacían, pero lo hicieron y a alguien se le ocurrió y entró. Entonces, uno puede tener referentes de su industria o referentes de otras industrias para robustecer un poco y fortalecer el proceso de decisión
y de diseño de cuáles funcionalidades debería tener mi producto y cuál debería ser la propuesta de valor. Entonces, después de esos 3 días, al tercer día, después de decidir cuál era el flujo, después de saber, digamos, de conocer un poco los referentes, volvemos a sentarnos con expertos y volvemos a revisar, perdón, y volvemos a revisar nuestra decisión. Mire, este fue el flujo que decidimos y así es que nos imaginamos un prototipo para esto. Entonces Karen nos dice, en el sketch, ¿por qué no debería mirarse eso de la competencia, sino hasta el prototipo? No, de hecho, Karen, lo miramos en el tercer día, en la decisión. ¿Sí? Probablemente un ejercicio que normalmente la gente hace es entender cómo lo hacen otras personas. Pero ese día de decidir, pues es el día como que en plenaria la gente expone cuáles fueron esos referentes que pudo haber revisado. Bien, y llegamos al cuarto día. ¿Sí? Entonces, pues es quizás el día más divertido de todos, porque ya vamos a hacer algo, o sea, ya vamos a construir algo. Listo. Entonces, en ese día del prototipo, la principal barrera mental que uno se encuentra siempre en los equipos y en los emprendedores, incluso en uno mismo, es decir, como, uy, no sé, yo estoy resolviendo el problema del hospital. Y lo primero que a uno le viene a la cabeza es cómo voy a desarrollar eso. Me tengo que conseguir un desarrollador. Ojo, la idea de este proceso es poder tener un prototipo de muy bajo costo, ¿sí? De muy bajo costo, pero que además yo pueda construir rápidamente, de una manera creativa, de una manera, digamos, que me permita validar lo que quiero hacer. Porque mi objetivo en el design sprint no es construir el producto, es poder validar que el producto que yo me estoy imaginando, ¿sí? De verdad va a resolver un problema en mis clientes o en el segmento de clientes. Entonces, hay varias formas de prototipar. Una es hacer, digamos, diseños del prototipo. Entonces, utilizar algún software o algún programa de diseño, si es que tengo esas capacidades dentro del equipo, para poder ejecutar ese prototipo, para poder hacer, digamos, una simulación de lo que sería el producto. Pero después vienen otras opciones. Esa es una opción que además es muy útil, ¿sí? Porque es muy fácil de después de testear las ideas. Pero hay otras opciones que también me permiten testear las ideas de manera sencilla. Entonces les voy a presentar, este es un video de Dropbox de cómo ellos no utilizaron Design Sprint, porque en esa época no, pues la metodología no existía como tal, pero desarrollaron un prototipo para poder probar si su solución es, digamos, para poder probar dos cosas. Si la solución y el producto que estaban pensando era algo atractivo para el cliente y resolvía un dolor, y dos, si la gente estaba dispuesta a pagar por ese producto que en teoría resolvía ese dolor. Entonces, regálame un segundo, voy a ver si estoy compartiendo el audio. Ok, listos. Entonces, les voy a mostrar digamos, este ejemplo. Vas a pagar el almuerzo y te acuerdas. Ya te ha sucedido antes. Vas a pagar el almuerzo y te acuerdas que dejaste la billetera en los otros pantalones. O quizás dejaste las llaves en casa. El problema es la organización. Necesitas un solo lugar para todo, como un bolso mágico. Cuando guardas algo en el bolso mágico, sabes que siempre estará allí sin importar la ropa que te pongas o el lugar donde te encuentres. Lo mismo es cierto de las computadoras. Si tienes más de una, es muy difícil llevar el control de todos los archivos. Una de las grandes ideas de Dropbox es precisamente la resolución de este problema. Es un bolso mágico, un solo lugar seguro para guardar todas tus cosas. Conozcamos a Josh. Él se prepara para un viaje importante a África. Por el momento, todos sus datos están dispersos por todas partes en su computadora portátil, en la de su escritorio y en su teléfono. Él necesita consolidarlo todo. Ya se cansó de enviarse mensajes con archivos adjuntos a sí mismo o de moverlos constantemente por medio de una memoria USB. Luego él descubrió a Dropbox, que crea una carpeta particular en sus computadoras. Esta carpeta hace lo necesario para mantenerse idéntica, esté en una Mac o en una PC. Al poner el itinerario en su Dropbox de su portátil, él puede estar seguro que el mismo archivo aparecerá en su computadora de escritorio y también en su teléfono. Lo mismo ocurre cuando guarda un documento en una carpeta de Dropbox.
El documento se actualizará en todas las carpetas de todos los Dropbox. Pero esto no sucede solo en sus computadoras. También el sitio web de Dropbox funciona de tal manera que se mantiene idéntico a todos los Dropbox. Cualquier cosa que él ponga en Dropbox estará automáticamente a su disposición en el sitio web. De esta manera, si su Jeep cae al agua y se arruina su computadora, él puede aún acceder a sus archivos por medio del sitio web de Dropbox, donde siempre habrá copias de respaldo. Resulta que el Safari de Josh fue todo un éxito, y su computadora portátil volvió a casa a salvo con muchos videos y fotos que compartir. En lugar de enviarlo todo por correo electrónico, él puede compartir una carpeta en Dropbox con su mamá para que ella pueda recibir copias de las fotos que quiere poner en un marco. Como funciona tan bien para viajes, Josh convirtió Dropbox en la base de todas sus cosas para poder en cualquier momento accederlas en donde quiera que se encuentre. Aunque estés viajando por el mundo, administrando una empresa o simplemente organizando tu vida, con Dropbox puedes dejar de preocuparte por la organización de tus archivos y copias de respaldo y seguir adelante a la próxima aventura. Puedes descargar Dropbox ahora mismo en dropbox.com. No sé si notaron, pero el video está construido literalmente con pedazos de hojas recortadas y moviéndose por la pantalla. Seguramente tiene un nivel de edición, pues tiene voz, tiene más, este está traducido al español, pero pues el original es en inglés. Pero probablemente fue un video de muy bajo costo, que se puede hacer literalmente en un día y que explica claramente cuál es el problema que tiene el usuario, cómo lo van a solucionar y cuáles son los beneficios que va a tener. ¿Vale? Entonces, esta pues también puede ser una forma de prototipar. Otra forma de hacer prototipos, pues puede ser utilizando, sobre todo cuando uno tiene, digamos, servicios o productos intangibles, ese tipo de cosas que no es tan fácil poner en un diseño, ¿verdad? Entonces se pueden utilizar metodologías como la de Lego o se pueden utilizar metodologías incluso como los juegos de rol o las simulaciones. ¿Sí? Entonces, si yo estuviera corriendo un design sprint para entender cuál es el mejor taller que yo podría dictar acerca de cualquier tema, pues probablemente podría hacer una simulación de ese taller, invitar a clientes reales y demás. ¿Sí? Y ese sería mi prototipo. Entonces, sea cual sea la manera que uno escoja de cómo prototipar, lo importante es que ese prototipo pueda mostrar claramente cuál es la solución al problema que yo estoy planteando y pueda mostrar claramente ese diseño al flujo que yo construí al inicio del proceso en el día 1. ¿Sí? Y con ese prototipo, entonces llegamos al último día, que también es un día divertido porque es el día de poner el prototipo en manos de los clientes y de testear con mi cliente potencial o con mis usuarios potenciales si el prototipo de verdad funciona y resuelve el problema o no. Y ahí, digamos que lo que normalmente sugerimos o lo que normalmente hacemos es mantener un contacto con el cliente. Hoy en día, pues tenemos dificultades por la pandemia y demás, se puede hacer a través de Zoom, es válido, pero normalmente lo que uno hacía era tener entrevistas uno a uno con el cliente, hacer un script de lo que uno quiere preguntarle al cliente y las hipótesis que quiero validar sobre mi problema y sobre mi producto y entregarle el prototipo al cliente para que el cliente lo use. Entonces, si yo estuviera haciendo una aplicación como la que vemos en la pantalla, pues probablemente sea una buena idea poner el prototipo en el celular, no hay que desarrollar, hay herramientas para hacer eso, y darle esa aplicación o ese prototipo a la persona y que la persona empiece a interactuar con ella. Y dentro de esa conversación, yo no solamente estoy validando si la persona logró la tarea que yo le pedí que hiciera o no, si entendió el prototipo o no, si el producto resuelve el problema o no, eso es muy importante, pero además también estoy pudiendo validar las reacciones de mi cliente mientras usa el producto. Estoy pudiendo ver sus caras, estoy pudiendo ver sus actitudes. Normalmente en este tipo de entrevistas a las personas les da pena dar retroalimentación. ¿Sí? Les da pena decir, oiga, creo que esto está mal porque pues es como que estamos uno a uno, usted construyó esto, yo por qué le voy a venir a decir esto. Entonces, ver los comportamientos de las personas, pues me permiten a mí, de cierta manera, también entender si la persona está perdida, si la persona le gustó o no le gustó, y al final, digamos, hacer como una recapitulación de
las hipótesis que yo quería probar y entender si efectivamente las pude validar o las tuve que rechazar y poder seguir iterando el producto. Y ahí, digamos, uno terminaría como el design sprint. Y es una metodología absolutamente acelerada y otra vez, es una metodología que nos permite validar las soluciones a un problema, pero no podríamos esperar de una metodología como el design sprint construir un producto que ya podamos lanzar y poner en el mercado de manera masiva y demás, porque pues son demasiado, o sea, es demasiado comprimida y es demasiado corta y acelerada para poder, digamos, como hacer el producto. Sin embargo, tiene un valor increíble, porque se acuerdan la grafiquita de a mayor tiempo y mayor inversión, la incertidumbre, pues puede hacer que yo tenga que invertir más plata y si fallo, pues igual habré perdido mucho dinero y esfuerzo. Si yo en 5 días logré probar que no funcionaba y que estaba equivocado y logré además recoger insights y hallazgos de mis clientes potenciales sobre lo que sí podría funcionar, pues hace mucho sentido en esa mentalidad de iterar rápidamente para prototipar ideas de negocio, para prototipar soluciones a problemas que tenga digamos, como en el negocio como tal o en el desarrollo de mi producto y en el escalamiento de la solución. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de que nos metamos en el caso? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Entonces, ¿qué diferencia hay con Lean? Hay varias metodologías Lean, pero normalmente las metodologías Lean están más asociadas al product management y al desarrollo del producto. Entonces, cuando uno habla de, de Scrum, de Kanban, de todas estas, son metodologías que no vienen tanto desde el mundo de la resolución de problemas, sino desde el mundo de la gestión de un desarrollo de un producto. Esa es como una primera diferencia. Ahora, si uno lo ve contra Lean Startup, la gran diferencia es que este es un proceso muchísimo más corto que el Lean Startup. ¿Sí? Y es un proceso como súper acelerado, donde probablemente lo que queremos no es un gran producto o no es un producto funcional, sino lo que queremos es un prototipo que nos pueda validar las hipótesis para después empezar a construir el producto. Sin embargo, como les decía anteriormente, pues Design Sprint es como una abstracción de muchas partes y de muchos pedacitos de las metodologías como Lean Startup. Sonia nos dice, podría decir que es una metodología solo de validación y si las hipótesis funcionan. Paso a otra metodología. Digamos que más que pasas a otra metodología, porque al final la puedes implementar las veces que quieras, pero si lograste validar lo que necesitabas validar, esa idea pues va a pasar a un momento o a un estadio distinto del desarrollo de la idea, porque ya sabes que solucionas un dolor. Entonces probablemente ahí entras a trabajar ya con desarrollo, entras como a la estructura gruesa de tu emprendimiento, de tu empresa, de tu compañía, de lo que sea, para construir el producto. Y ahí ya pues tienes que ser muchísimo más detallada, tienes que entrar a entender de verdad qué hace el producto, qué tecnologías necesitas, los temas de arquitectura, los temas ya un poco más robustos. Muy bien, súper. Entonces Karen nos dice, entonces esta metodología se utiliza mucho en UX. Es una de las metodologías que se utiliza mucho en UX y en investigación y validación temprana. Entonces, por ejemplo, hay, perdón, hay algo que se conoce como Startup Bootcamp, que es un programa acelerado para que los emprendimientos puedan tener un mínimo producto viable lo más rápido posible. En ese tipo de aceleraciones, lo que uno utiliza es justamente metodologías como Design Sprint, para que el emprendedor pueda validar rápidamente la idea y empezar a desarrollar. ¿Cuántas horas al día se recomiendan destinar cada día del sprint? Eh, Normalmente, como les digo, siempre hay variaciones y depende pues de
un poco como pues de la posibilidad que tengas de abstraer a tu equipo de, como del día a día durante una semana, pero normalmente entre 5 y 6 horas, que es básicamente todo el día laboral. El jueves normalmente siempre hay más horas porque construir el prototipo nos toma un poquito más de tiempo. Bueno, muy bien, súper. Entonces vamos a hablar de un caso real. Y este caso, pues es un caso que yo viví, yo dirigí, tuve la oportunidad de ser el que dirigió esto en el equipo. A ver, nos dice Carolina, ¿hay número recomendado de personas a participar en este Design Sprint? Sí, no se recomienda que participen más de 10 personas, porque digamos que más de 10 personas ya es demasiada gente y los procesos de, digamos que de alineación o de los procesos de ponerse de acuerdo y demás, pues tomarían mucho tiempo y normalmente, porque somos seres humanos, tenemos perfiles distintos, no todos somos los más innovadores, no todos somos los más operativos, no todos entendemos las finanzas. Las discusiones entran en un loop que no, y es hacia su zona no es recomendable. 7 personas. Bueno, súper. Entonces, les contaba un poco. Eh, Me tocó vivirlo, me tocó dirigirlo, me tocó un poco como vivir este caso. Entonces, pues me parece chévere poder contárselos. Pues obviamente no hay ninguna confidencialidad, es un producto que ya está al aire y no hay rollo. Pero básicamente este caso tiene que ver con nanocréditos para tenderos. ¿Sí? Y les voy a presentar los errores que cometimos y les voy a presentar los aciertos que después de entender los errores cometimos. Entonces, pues yo trabajaba en una fintech, dirigía el área de producto y empezaba el negocio empezó a tener un problema y es que sus clientes, que eran tenderos, los que utilizaban nuestra plataforma para hacer transacciones y vender servicios financieros en los barrios, empezaron a desertar. Entonces empezamos a tener una tasa de deserción muy alta en nuestros tenderos. Eso significaba que se iban a trabajar con otras compañías. Entonces nosotros, pues creyéndonos muy inteligentes, nos sentamos en la mesa y dijimos, no, pues el reto definitivamente es incrementar las transacciones para aumentar el ingreso por tendero. ¿Sí? Entonces, si yo logro que mi tendero aumente sus transacciones, pues voy a lograr que gane más dinero y no se va a ir. Entonces, un poco como el contexto del problema era que los tenderos, como les decía, estaban migrando a otras plataformas porque según ellos allá percibían más ingresos. Entonces, nuestra primera hipótesis del reto, pensada desde, no desde el usuario, sino pensada, es decir, no desde lo que necesita el usuario, sino pensada desde lo que necesitaba el negocio, fue, vamos a incrementar las transacciones. Ese es el camino. Y para incrementar las transacciones, pues, ¿qué hay que hacer? Entonces nos fuimos y empezamos a buscar referentes internacionales o nacionales. Nacionales no habían muchos, pero empezamos a buscar referentes internacionales de compañías que le prestaran dinero de una manera digital y no tradicional a, digamos, a personas de base de la pirámide. Y les voy a presentar, un segundo, ya, les voy a presentar este video, que es uno de esos casos que revisamos. ¿Listo? Si alguien ha estado en alguna de los talleres anteriores, este es un video que normalmente también ponemos de ejemplo cuando hablamos de pitch, porque también tiene muy buenos elementos, pero este pues fue uno de los referentes que utilizamos que nos inspiró a muchas de las decisiones que tomamos después. Como no habían muchos expertos pues en Colombia para hablar del tema, porque realmente en esa época, hace 4 o 5 años, pues no estaba tan fuerte el tema del crédito digital. Entonces, pues fuimos y buscamos referentes en otros lados. Y este fue un poco como el resultado.
much do you need to know about a person before you'd feel comfortable making a loan? Suppose you wanted to lend $1,000 to the person sitting 2 rows behind you. What would you need to know about that person before you'd feel comfortable? My mom came to the US from India in her late 30s. She's a doctor in Brooklyn, and she often lets friends and neighbors come to see her for health services, whether they can pay right away or not. I remember running into her patients with her at the grocery store or on the sidewalk, and sometimes they would come and pay her right on the spot for previous appointments. She would thank them and then ask them about their families and their health. She gave them credit because she trusted them. Most of us are like my mom. We would give credit to someone that we know or that we live next to, but most of us are probably not going to lend to a stranger unless we know a little something about them. Banks, credit card companies, and other financial institutions don't know us on a personal level, but they do have a way of trusting us, and that's through our credit scores. Our credit scores have been created through an aggregation and analysis of our public consumer credit data. And because of them, we have pretty much easy access to all of the goods and services that we need, from getting electricity to buying a home or taking a risk and starting a business. But there are 2.5 billion people around the world that don't have a credit score. That's a third of the world's population. They don't have a score because there are no formal public records on them, no bank accounts, no credit histories, and no social security numbers. And because they don't have a score, they don't have access to the credit or financial products that can improve their lives. They are not trusted. So we wanted to find a way to build trust and to open up financial access for these 2.5 billion. So we created a mobile application that builds credit scores for them using mobile data. There are currently over 1 billion smartphones in emerging markets, and people are using them the same way that we do. They're texting their friends, they're looking up directions, they're browsing the internet, and they're even making financial transactions. Over time, this data is getting captured on our phones, and it provides a really rich picture of a person's life. Our customers give us access to this data, and we capture it through our mobile application. It helps us understand the creditworthiness of people like Jennifer, a small business owner in Nairobi, Kenya. Jennifer is 65 years old and for decades has been running a food stall in the Central Business District. She has 3 sons who she put through vocational school, and she's also the leader of her local chama or savings group. Jennifer's food stall does well. She makes just enough every day to cover her expenses, but she's not financially secure. Any emergency could force her into debt. And she has no discretionary income to improve her family's way of living, for emergencies, or for investing into growing her business. If Jennifer wants credit, her options are limited. She could get a microloan, but she'd have to form a group that could help vouch for her credibility. And even then, the loan sizes would be way too small to really have an impact on her business, averaging around $150. Loan sharks are always an option, but with interest rates that are well above 300%, they're financially risky. And because Jennifer doesn't have collateral or a credit history, she can't walk into a bank and ask for a business loan. But one day, Jennifer's son convinced her to download our application and apply for a loan. Jennifer answered a few questions on her phone, and she gave us access to a few key data points on her device. And here's what we saw. So bad news first. Jennifer had a low savings balance and no previous loan history. These are factors that would have thrown up a red flag to a traditional bank, but there were other points in her history that showed us a much richer picture of her potential. So for one, we saw that she made regular phone calls to her family in Uganda. Well, it turns out that the data shows a 4% increase in repayment among people who consistently communicate with a few close contacts. We could also see that though she traveled around a lot throughout the day,
she actually had pretty regular travel patterns, and she was either at home or at her food stall. And the data shows a 6% increase in repayment among customers who are consistent with where they spend most of their time. We could also see that she communicated a lot with many different people throughout the day, and that she had a strong support network. Our data shows that people who communicate with more than 58 different contacts tend to be more likely to be good borrowers. In Jennifer's case, she communicated with 89 different individuals, which showed a 9% increase in her repayment. These are just some of the thousands of different data points that we look at to understand a person's creditworthiness. And after analyzing all of these different data points, we took the first risk and gave Jennifer a loan. This is data that would not be found on a paper trail or in any formal financial record, but it proves trust. By looking beyond income, we can see people in emerging markets that may seem risky and unpredictable on the surface are actually willing and have the capacity to repay. Our credit scores have helped us deliver over 200,000 loans in Kenya in just the past year, and our repayment rates are above 90%, which, by the way, is in line with traditional bank repayment rates. With something as simple as a credit score, we're giving people the power to build their own futures. Our customers have used their loans for family expenses, emergencies, travel, and for investing back into growing their businesses. They are now building better economies and communities where more people can succeed. Over the past 2 years of using our product, Jennifer has increased her savings by 60%. She's also started 2 additional food stalls and now making plans for her own restaurant. She's applying for a small business loan from a commercial bank because she now has the credit history to prove she deserves it. I saw Jennifer in Nairobi just last week, and she told me how excited she was to get started. She said, "Only my son believed I could do this. I didn't think this was for me." She's lived her whole life believing that there was a part of the world that was closed off to her. Our job now is to open the world to Jennifer and the billions like her that deserve to be trusted. Thank you. Súper. Entonces, pues después de ver este referente y otros referentes, pues dijimos, esa es, ¿sí? Creo que la tenemos. Teníamos muchísimas ideas, nos sentamos, hicimos el flujo, ahí lo ven un poquito, como que mapeamos un poco los actores, empezamos a entender qué pasaba, qué iba a pasar, estas fotos reales del equipo real que estábamos construyendo eso, qué iba a pasar en cada uno de los pasos, y con base en ese flujo que mapeamos, pues construimos una, digamos, como una propuesta de valor y empezamos a diseñar cuáles eran las hipótesis que necesitábamos testear. Y nuevamente, entonces, pues digamos un poco como segundo error, seguíamos sin pensar en el usuario y seguíamos pensando en el negocio. Entonces, nuestras hipótesis eran, 1, el tendero quiere crédito para poder trabajar más con nosotros, porque si tenía más plata, podría poner más plata en mi plataforma para poder transar y realizar transacciones, porque eran plataformas prepagas. Entre más cupo le demos, era nuestra segunda hipótesis, va a ser mejor. Y nuestra tercera hipótesis era, entre más plazo de pago le demos, va a ser mejor para él, porque imagínense, pues tiene más plazo para pagar y más plazo para hacer más ingresos. Y esas eran como nuestras 3 hipótesis principales. Entonces, con esas hipótesis y con un video inicial que construimos, nos fuimos a la calle, literalmente a las tiendas durante todo un día, a probar qué era lo que, digamos, si eso que estábamos pensando funcionaba o no funcionaba. Y pues nos estrellamos contra el mundo después de probar con los clientes, porque entendimos que la prioridad para los tenderos no era necesitar más crédito para trabajar, no querían crédito para trabajar, no querían más cupo y tampoco querían más plazo. Ellos sí querían crédito,
pero para solucionar otras cosas de su vida, como cuáles, como comprarle los útiles del colegio a sus hijos, como salir a almorzar fuera de su casa un fin de semana, como poder tener, no sé, un detalle con sus hijos o con su esposa o con su esposo. Las razones detrás del crédito, como nosotros las estábamos pensando desde el negocio, pues no habíamos podido ver que las razones detrás de las personas para pedir un crédito no tenían nada que ver con trabajar con nosotros. Que si yo le daba más cupo, le estaba haciendo daño. Y en la cabeza del cliente, ese era el razonamiento. Si usted me da más cupo, me va a endeudar más de lo que ya puedo estar. Entonces, pues no me sirve. Pero además, señor inteligente, si usted me da más plazo, pues voy a pagar más intereses y yo no le quiero pagar a usted más intereses. ¿Cuál es la gran enseñanza de esto? Que en una semana, de hecho en 4 días, porque hicimos la validación en el día 4, en 4 días nos pudimos estrellar contra el mundo. Y ese era el objetivo, y ese es el gran objetivo en metodologías como estas, que rápidamente uno pueda fallar. Obvio, si acierta, pues muchísimo mejor. Pero ¿qué tal fallar después de 12 meses de trabajo? Cuando ya gasté plata, gasté tiempo, invertí recursos y demás. Pues mejor fallar en 4 días cuando lo único que has hecho es un video y una salida a campo. ¿Sí? Entonces, con esos hallazgos que tuvimos, pues obviamente todo el mundo desanimado, pero con esos hallazgos que tuvimos, construimos nuevamente otro video, reformulamos el prototipo y nos trajimos a 20 personas a nuestras oficinas, a 20 tenderos a nuestras oficinas. E hicimos una validación con ellos. Uno a uno iban entrando y saliendo de nuestras oficinas. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Construimos un prototipo que al final era un video, ¿sí? Con ese video pudimos validar las funcionalidades después de estrellarnos y pudimos validar la valoración de la idea por parte del tendero. El tendero no se iba a ir, ¿sí? O no se iba a quedar si yo le daba más crédito para trabajar. El tendero se iba a quedar si yo entendía sus necesidades y le ayudaba a suplirlas. Y sus necesidades estaban lejos de tener crédito para seguir trabajando conmigo. ¿Sí? Pues a partir de esa validación que hicimos con las 20 personas que iban entrando y saliendo de nuestra oficina, pues construimos una base, después hicimos un landing page muy sencillo, donde lanzamos un piloto o un registro para un piloto y logramos 500 tenderos, alrededor de 500 tenderos registrados en ese piloto, que es nuestro segundo resultado. Después de terminar el sprint, habiendo testeado, habiendo iniciado un poco como ese waiting list de registro, 3 semanas después, ahí ya tuvimos que involucrar desarrollo, tuvimos que involucrar a nuestro equipo técnico y demás. Pudimos hacer un portal web muy sencillo para que la gente pudiera acceder a este producto que nosotros queríamos lanzar. ¿Qué resultado obtuvimos después de esa iteración? El 45% de los inscritos tomaron un crédito. 45% de 500, alrededor de 250, un poquito menos de 250. Pero además, esas mismas personas que tomaron un crédito nos lo pagaron. Y el crédito que tenía un plazo de 30 días, ¿cierto? En este piloto, las personas con los datos reales de pago nos demostraron que no querían pagar en 30 días porque el promedio de pago eran 6 días, o sea, cada semana. Entonces empezamos a aprender de nuestro cliente con algo que ya estaba puesto ahí, y ahí llevábamos 1 mes y medio de trabajo y ya teníamos un producto. Así como habíamos tenido un prototipo, ahora teníamos un producto inicial, un mínimo producto viable. Lo que sucedía en ese piloto, por detrás de ese portal web, era que nada estaba automatizado. Y teníamos a unas personas que hacían el estudio de crédito, ¿sí? Por detrás, allá echando numeritos en un Excel, y teníamos una persona que conciliaba la cartera y teníamos una persona que, digamos, estaba como gestionando a todo el momento la actualización de los saldos y los cupos para la gente que pagaba. Todo manual.
No había nada automatizado en ese momento, porque ya habíamos probado que la idea tenía aceptación y que podíamos solucionar un dolor, pero ahora necesitábamos probar que la idea podía escalar ya con un mínimo producto viable. Ese ejercicio de iterar constantemente y de validar mes y medio, 2 meses, lo que fuera, nos permitió empezar a sentar las bases para lo que nosotros llamábamos el algoritmo de crédito. O sea, ese algoritmo de inteligencia artificial que queríamos hacer desde un principio, para que recogiendo los datos de las aplicaciones web y móviles que teníamos en nuestros clientes, pues pudiéramos nosotros mismos hacer un scoring de crédito. Y ahí empezamos a evolucionar. Hoy en día ese es un producto que pues ya está en el mercado, funciona con todos los tenderos y demás. Este era el caso que les quería mostrar. Y 2 o 3 cosas muy importantes de por qué siempre o por qué me gusta mostrar este tipo de casos. Y es porque normalmente a uno le muestran las historias que salen muy bien desde un inicio. Pero es chévere ver que estas metodologías, si bien se hicieron para disminuir la incertidumbre, también se hicieron para que nosotros adoptemos esa capacidad de fallar, de que las cosas nos salgan mal y aprender de lo que salió mal para poder seguir mejorando mi producto, porque esa es la única manera de entender lo que necesita mi cliente. Así que muchísimas gracias. Esto era lo que tenía para conversar hoy con ustedes. No sé si hayan preguntas o comentarios, pues estoy abierto en este momento. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer o que quisieran resolver? Alba nos hace una pregunta. ¿Cómo haces para manejar la tolerancia al fracaso cuando una idea se tarda en consolidarse? Es bien difícil. O sea, yo lo que creo es que no hay una fórmula secreta. Uno siempre tiene, digamos, a uno normalmente al ser humano no le gusta fallar y nos pasa a todos. Así llevamos muchos años haciendo este tipo, incluso de metodologías y estando en compañías ágiles y demás. A uno no le gusta fallar y siempre quiere que las cosas le salgan bien. Pero es importante tener 2 cosas. Uno, tener una visión sólida. ¿Sí? Si tú sabes que lo que estás haciendo es, no sé, cambiar la forma como las personas acceden al crédito, por ejemplo, en el caso del ejemplo, ¿sí? O del caso real, eso debería ayudarte a entender que tu gran pelea no es ese pedacito inicial, porque tu gran pelea es más grande, quieres cambiar la forma como alguien hace algo y como alguien accede a un servicio o a un producto. Entonces, tener visión y tener un propósito. ¿Sí? Esa es una como frase que está un poquito trillada porque todo el mundo habla del propósito y demás, pero es algo real en el mundo digital. Si uno tiene propósito, ese propósito debería servirle para, oiga, esperen un segundo, ok, no me salió esta vez, pero es que yo quiero cambiar esa industria. Entonces vamos a seguir trabajando para cambiar esa industria. ¿Sí? Entonces, uno, propósito. Y lo segundo es que creo que la clave de este tipo de metodologías está en centrar las decisiones en las métricas que se definen para definir si es exitoso o no es exitoso un experimento que uno realice. ¿Sí? Entonces, y ese es un esfuerzo muy duro, porque otra vez, el ser humano siempre está lleno de sesgos, siempre está lleno de percepciones y demás. Pero si uno se basa sobre la métrica y teniendo en cuenta que está trabajando con base en lo que el usuario necesita, no en lo que yo quiero, con lo que el usuario necesita. Si el usuario no necesita eso que yo le estoy entregando, pues hay que probar otra cosa, porque no es mi culpa, es que el usuario realmente no lo necesita y yo lo tengo que entender de alguna manera. Entonces, si yo tengo clara la métrica para decir, oiga, un segundo, lo que estamos aprendiendo aquí es que estos personajes no necesitan más cupo, ¿sí? Por más que usted quiera, pues lo que tiene que hacer es entender qué es lo que su amigo necesita, ¿vale? Entonces, creo que de pronto esas 2 podrían ser, pero es un tema que no es nada fácil. Entonces, Carolina dice, ¿cómo haces para quitarte la idea preconcebida, la que crees que es la solución a un problema?
Lo pregunto porque uno usualmente tiene ya las soluciones sin ni siquiera haber definido claramente el problema. Tienes toda la razón y eso es lo que pasa, pero la respuesta a eso es validación. Validación. Sentarte con tus clientes, sentarte con tus usuarios, sentarte con expertos. Validación. Si tu cliente te dice que no y tú aún así lo haces y lo lanzas, pues digamos que vas a cometer un error. Ya tuviste un espacio donde te dijeron que eso no es lo que necesito, no es lo que quiero. Entonces, un poco la respuesta a eso es validación. Validación, 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 prueba tus prototipos, prueba las ideas. Y normalmente uno siempre tiende a pasar a la solución sin definir el problema y ese es un error muy grave, muy, muy grave. Uno siempre debería intentar entender cuál es el problema que quiere resolver, a quién le quiere resolver el problema y por último pensar cómo lo podría resolver. Alba dice, ¿es bueno colocarse fechas de entrega? Aproximadamente cuánto sería el tiempo que recomiendas para no extenderse en los testeos porque el tiempo le cuesta al cliente. Digamos, hay dos cosas ahí también, y es una, cuando tú haces un testeo, los testeos normalmente en esas entrevistas uno a uno y demás no duran más de una hora, 45 minutos, creo que es como el tiempo correcto. Cuando tú ya estás haciendo iteraciones, depende mucho de la capacidad de tu equipo y tuya de poder justamente iterar rápidamente. Normalmente uno arranca con iteraciones muy cortas, cuando está emprendiendo, cuando está en startups o cuando está como en este mundo digital. Iteraciones cortas son iteraciones de 15 días. ¿Sí? Entonces, uno puede hacer un design sprint y después otra semana iterando las pruebas, si es que estoy lanzando ya un producto un poquito más robusto, ¿verdad? Pero normalmente el design sprint se acaba en una semana. Pero cuando ya tengo productos que están iterando, son ciclos de 2 semanas, hay otras compañías que lo hacen de 3, de 4, en la medida que tu compañía empieza a crecer y se hace muy grande, de Google, Amazon y demás, probablemente las iteraciones puedan ser un poco más largas, pero la innovación por detrás sigue andando muy rápidamente. Vamos a ver cuál hay otro por acá. Karen nos pregunta, ¿en esta metodología se usa algo para plasmar el modelo de negocio? Ejemplo, Canvas, como se hace en otras metodologías, o cómo se plasma todos los puntos clave del modelo de negocio. Gran pregunta, porque el modelo de negocio es un paso posterior a validar que tu idea funciona. Entonces, lo que normalmente pasa es que, ok, ya entendí que soluciona un dolor, ya entendí que el cliente está dispuesto a hacerlo. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer este producto y cómo lo vamos a empezar a evolucionar, cómo vamos a ganar dinero, qué necesitamos, cuáles son los canales y los 9 componentes del Canvas que tú nombras del modelo de negocio. Es un paso posterior al paso de ideación y validación del prototipo. Laura nos pregunta, en el día 3, ¿qué es la definición? ¿Qué nos aconsejas para elegir el diseño adecuado? Para prototipar, ¿hay algunos parámetros? Sí, hay algunos parámetros, Laura. El principal parámetro es el reto. Entonces, ¿cuál es el reto que tengo que solucionar? Y dentro de esas, digamos, dentro del día 1 y el día 2, hay un ejercicio que uno hace, y de hecho el día 3, hay un ejercicio que uno hace que se llama el How Might We, que son las preguntas que tenemos que resolver para que funcione el prototipo o funcione la solución que nosotros queremos, digamos, construir. Entonces, el reto, es decir, cada idea pues tiene que estar pensada en resolver ese reto. Si no está pensada en resolver el reto, pues es una idea que uno puede ir descartando. Lo segundo es que la idea o el flujo que uno diseñó pues esté alineado con el flujo que nosotros acordamos en el día 1 y que validamos. ¿Sí? Y el tercero es que justamente resuelva esas preguntas de cómo vamos a resolver que un cliente se registre, cómo vamos a resolver que el cliente acceda al trial, cómo, dependiendo del negocio que yo esté. Esos 3 parámetros podrían ser un poco, pero incluso ahí pues sigues trabajando sobre hipótesis, ¿no? Porque vas a validar hasta el 5.º día las hipótesis del prototipo. Karen nos pregunta, ¿es decir que después del test el orden sería realizar el modelo de negocio y después sí el MVP? Después del test, lo que debería pasar, que de hecho no es como consecutivo, pero podría pasar en paralelo, y es que tú trabajas en entender cuál sería el modelo de negocio y cómo puede evolucionar el modelo de negocio, y en paralelo puedes ir trabajando en tu mínimo producto viable.
Bueno, súper. No sé si hayan más preguntas o comentarios. ¿Alguien más tiene algo que decir? Alba nos pregunta, ¿dónde puedo aprender más de este tema? También muy buena pregunta. Hay un libro, que es justamente el libro de la metodología, que se llama Design Sprint. En inglés dice How to Solve Problems in 5 Days. Eh, se me olvidó el nombre del autor. Hay un autor que se llama John Seratsky y el otro, no me acuerdo bien el nombre, pero es un libro azulito. Jake Knapp, exactamente. Exactamente. Gracias, María Ramírez. Jake Knapp, John Seratsky y hay otro, porque son 3 en la primera versión. Entonces, ese libro es muy bueno, viene ejemplos, toda la metodología detallada, incluso para uno poder conducir un taller y un workshop de Design Sprint. Entonces, ese es un libro muy bueno. Después hay algunos blogs en internet que han venido, digamos, esta que vimos hoy es como la versión inicial de la metodología, pero han venido sucediendo algunas como derivaciones de la metodología original. Entonces le han metido ya no 5 días, sino 6, porque entonces le meten otro pedacito de Design Thinking. Entonces, si ustedes buscan Design Sprint, creo que es Design Sprint Org o Design Sprint Foundation, algo así. Pero si ustedes buscan Design Sprint en Google, seguramente van a encontrar muchísimo material de esto. Pero fundamentalmente el libro. El libro creo que es clave en el entendimiento un poco como de la metodología. Bueno, súper. Pues muchísimas gracias entonces a todos. Gracias por haber estado conectados, por la puntualidad, por haber estado participativos. Es chévere cuando hay muchas preguntas y muchos comentarios porque también quiere decir que estamos como siguiendo la charla, que no es tan fácil en estos momentos digitales. Y pues nada, recordarles que nos pueden seguir en @mintic, @apps.co, @appsco, perdón, eh, o @duranoscarf, que son mis redes sociales. Y pues muchísimas gracias nuevamente y nos estamos como viendo. Creo que la próxima semana tenemos un taller de Lean Startup. También voy a estar acá, digamos, apoyándolo. Entonces, pues nada, feliz y si se pueden conectar, pues nos veremos el próximo jueves. Bueno, muchas gracias a todos los que están escribiendo. Eh, Adiós.